cruz para salvarnos a nosotros. Y damos gracias a Dios por ello. Y queridos hermanos y amigos que estamos esta noche aquí reunidos, el gran propósito es poder tener en la mente y en el corazón lo trascendente que fue la muerte en la cruz del Calvario. Lo que nos dejó, lo que trajo a nuestras vidas, la trascendencia de esto, la gran importancia que esto es. A veces le restamos ese valor, a veces le restamos esa importancia tan grande que la muerte de Cristo tuvo en la cruz del Calvario. En el mes de junio tuvimos la bendición, si quieren chicos ahí pueden quedarse o ver algunas sillas. Mira, allá junto a Yanin hay sillas o allá atrás para que ya no se me vayan tan lejos. En el mes de junio tuvimos la gran bendición de poder estar en Israel, mi esposa y yo, y poder visitar lugares hermosos, lugares que cambiaron nuestra vida, nuestra perspectiva, el amor por Dios. Y mirar esto, uno de los lugares que mi alma anhelaba estar era precisamente en el huerto de Getsemaní. Una bendición para mí poder estar ahí, poder estar allí en el huerto de Getsemaní, donde Cristo oró antes de ir a la cruz, donde Cristo derramó su alma, donde Cristo intercedió por nosotros, donde Cristo tuvo una lucha espiritual grande por nosotros. Y hermanos, fue algo impresionante para mi vida el poder estar ahí y poder también compartir de la palabra en ese lugar, en el huerto de Getsemaní, fue algo invaluable. Pero también hubieron otros lugares que tocaron mi corazón de una manera extraordinaria, sobre todo en este asunto de la muerte de Cristo y su crucifixión. El día de ayer estudiamos la primera parte de la frase, he aquí el Cordero de Dios. ¿Recordarán? He aquí el Cordero de Dios. Esta noche estaremos estudiando la segunda frase que dice que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayer hablábamos mucho de lo que significaba el Cordero, de lo que significaba ese sustituto que hubo por nosotros, alguien que tomó nuestro lugar. Y yo quiero decirte algo y quiero que lo escuches muy bien. La muerte de Cristo significa que alguien tomó nuestro lugar, nuestro lugar. Entonces ayer hablábamos del Cordero, pero hoy la frase es muy importante, que quita el pecado del mundo. Ayer les compartía, una vez más lo repito, Jesús fue nuestro sustituto. Él con su sacrificio tomó nuestro lugar y hace una obra grande. ¿Qué obra grande hizo Jesús tomando nuestro lugar? La obra grande fue que quitó el pecado. Y eso es extraordinario. Eso es fascinante. Los judíos presentaban continuamente sacrificios que no pueden quitar el pecado. Ellos continuamente lo ofrecían, porque así Dios les había enseñado, pero Dios les dijo que iba a mandar un cordero que iba a quitar ese pecado. Así que hubo un momento en el cual todo esto iba a acabar, todo esto se iba a detener. Y es precisamente en el momento cuando Cristo viene. ¿Por qué? Porque sus sacrificios constantes no pueden quitar el pecado. Pero no así el sacrificio de Cristo en la cruz, ya que Él quita el pecado del mundo. Quita. Ahora bien, el Cordero tenía que ser muerto. Y eso requiere un costo. Y Jesús murió en la cruz. Y Dios pagó un gran precio por nosotros. Ahora veamos cómo fue ese pago. Juan capítulo 19, por favor. Vamos a ubicarnos allí. Juan capítulo 19. Desde el verso 1 en adelante vamos a leer una vez más esta porción y vamos a ir estudiando poco a poco.
Dice la palabra de nuestro Dios. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, ¿cómo le decían esos soldados, hermanos? Salve, Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y saliendo Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Y todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes. Lean lo que respondieron. No tenemos más rey que César. Los principales sacerdotes. No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, Sin saberlo, escribió un tratado de salvación, ¿no es cierto? Escribió un tratado evangelístico este hombre sin saberlo. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas,
y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, era un día de reposo especial, no era el sábado. Después hablaremos mucho de esto en otra ocasión. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. ¿Quién lo vio? Juan, el apóstol. El único que estuvo de los 11, es el único que estuvo allí. Y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es, ¿qué, hermanos? Verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Qué interesante. Para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Este es el precio que pagó el Señor. Ese es el precio que pagó el Señor para quitar el pecado del mundo, para erradicar esto. En el versículo 1 encontramos una pequeña frase que tal vez no nos demos cuenta de la magnitud de lo que pasó. Esa frase que encontramos allí en el versículo 1, esa pequeña frase, dice: y le azotó. Y le azotó. Tal vez nosotros no nos diga mucho esto. Y le azotó. Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesús. Y tal vez quiso apelar a la compasión de las personas que estaban allí gritando eufóricamente diciendo: crucifícale, crucifícale. ¿Y qué fue lo que hizo Pilato? Le mandó a azotar y le azotó. Era un castigo terrible. Era un castigo terrible. Al condenado lo amarraban con sus manos en una estaca, de tal forma que sus espaldas quedaran completamente descubiertas. Y con un látigo hecho de tiras de cuero, con pedazos de plomo en las puntas, castigaban y azotaban al condenado. Los que ejercían este castigo eran dos verdugos expertos en esto. Por lo regular era uno más alto que otro. Y entre los dos se dividían el cuerpo. Unos pegaban del cuello a la cintura y otros de la cintura hacia abajo. Infligían un dolor terrible en el que estaba condenado. De tal forma que el castigo era tan severo que se describen casos donde a los condenados sus huesos u órganos vitales quedaban literalmente expuestos por los golpes que recibían. Eran expertos estos hombres para infringir ese castigo. Sabían cómo pegar de tal manera que la piel quedara tan dañada
que en ocasiones los órganos o los huesos quedaban expuestos. Muchos morían en ese terrible castigo. Pero Jesús lo soportó. Jesús soportó ese castigo. La Nueva Traducción Viviente, otra versión de la Biblia, nos dice lo siguiente: entonces Pilato mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Es otra versión de la Biblia. Explica un poquito más esto. En la de nosotros nos dice, y le azotó, pero lo mandó a azotar con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados también, hermanos, comenzaron a burlarse del Señor. Le hicieron una corona de espinas. Y esa corona que entretejían la pusieron sobre su cabeza. Le vistieron con un manto color púrpura y de una forma burlona, de una forma sarcástica, le decían: salve, Rey de los judíos. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a soportar esos golpes, estuvo dispuesto a soportar las burlas que estos hombres le hacían. Lo vistieron como si fuera un rey, con esa corona de espinas que pusieron sobre su cabeza, con ese manto púrpura. Y le decían: salve, Rey de los judíos. Pilato presentó a Jesús así, con su cuerpo golpeado, con su rostro también golpeado, porque dice la Escritura que los soldados le abofeteaban. Le golpeaban en su rostro, le taparon el rostro, le golpeaban y le decían: a ver, profetiza, di quién fue el que te pegó. Así que para este tiempo Jesús ya estaba con un cuerpo totalmente maltratado. Sus espaldas, su rostro completamente maltratado. Pilato les muestra a Jesús, pensando que iba a conmover sus corazones al ver el castigo que ya había recibido Jesús de Nazaret. Pero esta gente dura de corazón, lo único que hizo fue gritar con más fuerza. ¿Qué cosa, hermanos? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Por eso el apóstol Pablo dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otras versiones, este mismo versículo lo escriben de la siguiente manera. Ahí va a estar en la pantalla. Dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Otra versión nos dice, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en una cruz. Vean nada más la magnitud de esto. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién era? Era Dios mismo, Dios humanado. Y estaba soportando este castigo, estaba soportando el ser maltratado, el ser lacerado, su cuerpo ya estaba molido. ¿Por qué? Porque tenía que pagar un precio por nosotros. Tenía que pagar un precio por nosotros. Y qué duro es mirar a estos judíos frente a Jesús y que sus corazones no se movieran de compasión por Él. Pero también eso explica cómo muchos de nosotros miramos a Jesús y no sentimos nada de compasión, ni nada por Él. En todo el relato, hermanos, no hay evidencia de que Jesús se hubiera quejado. No hay ninguna evidencia de que Jesús se hubiera quejado o se hubiera resistido a este castigo, ya que 700 años atrás
El profeta Isaías lo describe de la siguiente manera. Léanlo conmigo, ahí está en la pantalla. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Deja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y no abrió su boca. No se resistió. No abrió su boca. Por eso el apóstol Pedro pudo decir de Jesús, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga justamente. Pilato vuelve a entrar con él y vuelve a platicar con Jesús. Y le hace una pregunta muy importante, Pilato, a Jesús. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Los romanos y los griegos tenían numerosos mitos de dioses que vinieron a la tierra como hombres, ¿sí? Tanto los romanos como los griegos tenían numerosos mitos, muchas cosas de hombres que vinieron de dioses que vinieron a la tierra como hombres. En una ocasión en la ciudad de Listra, a Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo le llamaron Mercurio. Eran las tradiciones que creían y decían ellos, estos son dioses hechos hombres. Así que este era el mito que ellos tenían en su mente. Y lo más probable es que cuando Pilato oyó que es hijo de Dios, lo relacionó con esas historias con las cuales él había crecido. Y en su mente se preguntaba, ¿será en verdad un Dios que ha venido a esta tierra? ¿Tiene poderes sobrenaturales? Comprendiendo esto, no nos sorprende que Pilato comenzara a tener miedo. Miedo de estar junto a la presencia de Jesús. También su esposa le manda un mensaje a Pilato. Dice Mateo 27:19 lo siguiente, léanlo conmigo. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pilato comenzó a sentir miedo de estar cerca de alguien que él pensaba que era un Dios, de alguien que sabía que era inocente. Pilato era experto en esto. Era su trabajo determinar quién era inocente y quién era culpable. Y Pilato, desde que habló con Jesús, determinó que Jesús era inocente. Y al estar entablando una conversación con él, al estar pensando en lo que él era, y al estar hilándolo con sus tradiciones de aquellos dioses que tomaban formas de hombre y venían a la tierra, y él pensaba que a lo mejor estaba frente a alguien así, y su esposa le dice, no tengas nada que ver con este hombre. Él comienza a tener ese miedo. Pero Jesús, hermanos, a la pregunta de dónde eres, quién eres, Jesús ya la había respondido. En el verso 36 y verso 37 de Juan 18, dice lo siguiente. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, ¿qué harían, hermanos? Pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. ¿Para qué? Para ser rey. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz.
¿Por qué no le contestó nada a Jesús? Porque Jesús ya le había dicho quién era. Y yo quiero comentar de algo. Dios no revela más verdad al hombre que no hace nada con lo que ya le ha revelado. ¿Sí? Repito, Dios no le revela más verdad al hombre que no hace nada con lo que ya le ha revelado. Dios nos ha revelado muchas cosas en su palabra. Y si tú no haces nada con lo que Dios te reveló en su palabra, Dios no te va a revelar más. ¿Para qué? ¿De qué te va a servir? La Biblia no es nada más un cúmulo de conocimiento. La Biblia es un cúmulo, es un tesoro espiritual que cambia y transforma la vida de todo aquel que se entrega a Cristo. Así que Él no te va a revelar más verdad de la que te ha revelado y no has hecho nada con ella. Al contrario, la has pisoteado. Al contrario, la has hecho a un lado. Al contrario, has dicho, bueno, ya sé un poquito más. Ya me eché la serie del Discovery de Jesús y ya sé más. Aunque esas series no tienen nada que ver con la Biblia. Pero Dios no te va a revelar nada cuando has desechado lo primero que te ha revelado. A Pilato, hermanos, a Pilato no le interesaba lo espiritual. No le interesaba lo que Cristo le estaba diciendo. Él solo pensaba en mantener la paz en Jerusalén y no tener problemas con César. Era lo que él quería. Eso estaba en su mente. Y esto es una realidad. Cuando nadie quiere nada con Jesús, es porque su mente no está en lo espiritual, en lo que trasciende, en lo que verdaderamente vale, en lo que verdaderamente tiene un peso. Si no está pensando en lo material, en esta vida, en qué voy a comer mañana, qué voy a trabajar, cómo voy a hacerle para pagar mis deudas, pensando en lo terrenal, pensando en decir, bueno, quiero más, quiero acumular más, cuando todo lo que hay aquí se acaba, ¿no es verdad? Todo se acaba, nada perdura. Hoy puedes quedar en la bancarrota. ¿Y de qué te sirvió años y años y años de esfuerzo, de trabajo, desgastándote, perdiendo hasta tu propia familia, tus hijos, cuando al final de cuentas no tienes nada? Porque muchas veces no pensamos en lo que trasciende, en lo espiritual, en lo que Dios quiere darnos, en lo que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Después de esa plática, con temor y con mucha cobardía, Pilato envía a Jesucristo a la cruz. Mucha cobardía. ¿Sabes que hay un versículo que dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos? ¿Cuántos por cobardía no entregaron sus vidas a Cristo y ahora están en el infierno condenados? Lo digo con mucha tristeza, pero es una realidad. Por cobardía, por no traicionar a un legado religioso que me dejaron mis padres, por no perder amigos, por no aguantar el que se burlen de mí tal vez, el que se alejen de mí tal vez. Pero eso se le llama cobardía, por no querer entregarte a Jesús como Señor y Salvador. Pilato entregó a Jesús a los principales sacerdotes y ellos, con la ayuda de los soldados romanos, llevaron a Jesús para crucificarle. Era el más cruel y más vergonzoso de todos los castigos, la cruz. Dijo el filósofo romano Cicerón, vean lo que escribió Cicerón, que dicho castigo jamás se acerque al cuerpo de un ciudadano romano. No, ni siquiera cerca de sus pensamientos, ojos u oído. Imagínate. Cicerón, ese filósofo romano, decía
que dicho castigo jamás se acerque al cuerpo de un ciudadano romano. Los ciudadanos romanos nunca murieron en una cruz. Se acostumbraba que el criminal llevase su propia cruz, o por lo menos el travesaño de esa cruz, desde el tribunal hasta el lugar de la crucifixión, un recorrido de más o menos 1,5 kilómetros. Y Jesús tomó esa cruz, caminó con ella unos metros y después Simón de Cirene le ayudó para cargar su cruz. Tal vez ya estaba muy débil. Tal vez estaba retrasando esa procesión que hacían para llevar a los condenados. Y a ellos les urgía terminar, porque al otro día era un día de gran solemnidad para los judíos. Un día especial donde se celebraba también la Pascua. Y tal vez que ellos no aguantaron que Jesús fuera tropezando, cayendo, débil en su cuerpo. Y ponen a Simón de Cirene a llevar su cruz rumbo al monte de la calavera. Rumbo al monte de la calavera. Ese es el monte de la calavera, hermanos. Ese es el lugar donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Si lo observan con detenimiento, verán allí la calavera, el cráneo, los ojos, la nariz, el mentón. Ahí está, miren, están señalando con una flecha. Por eso le llamaban el monte de la calavera. Otro de los lugares que impactó mi corazón fue cuando estuve ahí, tomar esa foto y mirar el lugar donde nuestro Señor fue crucificado. No fue crucificado encima del monte, fue crucificado en el camino donde están señalando ahí esa cruz. Ahí era crucificado aquellas personas que eran condenadas a esta muerte. Ese lugar era el paso para llegar a Jerusalén, para llegar para la puerta norte, donde Jesús salió después de ser juzgado por Pilato. Ahí pasaba la gente. Por eso dice la Biblia que pasaban y le maldecían y movían la cabeza, porque venía mucha gente a la fiesta de la Pascua. Así que muchos vieron a Jesús allí, colgado en esa cruz. Ese tormento tan grande, llevar esa cruz a cuestas, llegar a este lugar. Y los soldados, expertos en la cruz, en la crucifixión, los romanos llevaron este castigo a un nivel alto. Los asirios lo inventaron, pero los romanos perfeccionaron este castigo. Eran tan hábiles que llegaba ahí, imagínate el cuerpo de Cristo ya golpeado, lo tienden sobre esa cruz y ponen los clavos aquí en estas partes. No estaban aquí, estaban en estas partes, en medio de estos dos huesos que tenemos aquí, y eran expertos estos hombres para atravesar esos dos huesos y poder tocar el nervio medio, para que infligiera un dolor terrible, calambres terribles. Estiraban sus brazos, lo colocaban así y después en sus pies los ponían juntos y clavaban otro clavo, de tal manera que sus brazos quedaban así en un ángulo de 90 grados, pero cuando era levantado, cuando era puesta, cuando era levantada esta cruz y caía en ese hoyo para ser sostenida, todos sus huesos, dice el Salmo 22, sus huesos se descoyuntaron. Y entonces el condenado a la cruz, Jesús en ese momento, con su cuerpo pendiendo de ahí, tenía que respirar. Y muchos morían en la cruz por asfixia. Porque imagínate el dolor que te causa estar con un clavo atravesado, tocando los nervios, con una posición ya no en 90 grados, sino de esta forma, y lograr impulsarse con sus pies clavados allí también,
para poder levantarse un poco y tomar un poco de aire. Y después, con mucha dificultad, soltar ese aire. Y así lo hizo el Señor. Hasta que llegó el momento que había pagado la deuda. Hasta que llegó el momento que de su boca salió la siguiente expresión: consumado es. Consumado es. Consumado es. Esa palabra consumado es muy importante. En el griego es la palabra tetelestai. Y esa palabra consumado es, tetelestai, quiere decir la deuda ha sido saldada, ha sido pagada. Esa palabra era ocupada cuando llevaban preso a alguien y le hacían una carta. Y esa carta se escribía: este hombre está preso porque hizo esto, esto y esto. Y tiene una condena de tanto tiempo. Y cuando cumplía la condena, el guardia entraba con ese hombre y le decía: tetelestai, tu deuda ha sido pagada. Nadie más puede acusarte por esto que cometiste. Y cuando Cristo estuvo en la cruz, expresó estas palabras: consumado es, tetelestai. La deuda ha sido pagada totalmente. Se ha quitado el pecado del mundo. Por eso Hebreos capítulo 10, versículo 11 nos dice lo siguiente: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden, ¿qué, hermanos? Quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo, ¿qué, hermanos? Perfectos para siempre a los santificados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo ya se entregó. Cristo ya pagó tu deuda, la deuda que tú y yo teníamos. Ayer lo explicaba. Todos nosotros somos pecadores. No hay nadie en este lugar que diga: no, yo no he cometido ningún pecado. Yo no he hecho nada malo. No hay absolutamente nada. Seríamos mentirosos y le haríamos a Dios mentiroso. Porque Dios dijo que todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Y esa palabra todos, ¿a quién incluye? A todos. ¿Te incluye a ti? ¿Me incluye a mí? Claro. Nos incluye a todos. Todos hemos pecado. Y dice ese versículo en Romanos 3. Y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido quiere decir descalificado. Que no te alcanza. Que no puedes por tu propia vida hacer algo para llegar a tener el perdón de tus pecados. Si aquellos sacerdotes que fueron enseñados por Dios a hacer esto, pero Dios decía: llegará el Cordero y esto se terminará, porque ya está el Cordero, el que te salva, el que te perdona, el que sí quita el pecado. Si ellos lo hacían y no servía para quitar los pecados, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué buena obra puedes hacer tú? ¿Qué buena obra puedo hacer yo para poder ser perdonado de mis pecados? No puedo hacer ninguna. Porque mis obras nunca estarán a la altura de lo que Dios pidió para el perdón de los pecados. Y Dios pidió un sustituto. Y el sustituto fue Jesús de Nazaret. Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Para limpiarnos de toda maldad. Ninguno de los que está aquí haría algo
por un criminal, ¿o sí? Ninguno. Hace unos días atrás escuchamos la noticia de una mujer que se fue de vacaciones y dejó a su pequeñita en su casa. Cuando regresó, esa pequeñita de un año, menos un año, estaba ya muerta. Imagínate. El juez, cuando la sentenció, le dijo: tu sentencia es de alta traición. Así le dijo: tu sentencia es de alta traición. No tienes derecho a libertad condicional. Estarás toda tu vida en la cárcel sin derecho a salir por lo que cometiste. Ahora te pregunto a ti, ¿cuántos de los que estamos aquí le diríamos al juez: juez, yo pago por ella, que ella salga y yo me quedo aquí? ¿Cuántos lo harían? Sería algo ridículo. Sería algo, escúchame bien lo que te voy a decir, sería algo que ningún hombre lo haría. Pero Cristo sí lo hizo. Pero Jesús lo hizo. Tu pecado y mi pecado es una afrenta directa al rostro de Dios. Y Dios no tiene una lista de pecados. Para Dios es tan pecador el que desobedece un mandamiento de su palabra como el que mata a una persona. No es más pecador el que mata a una persona que el que desobedece un mandamiento de Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos comprender que yo he pecado delante de Dios, ¿no es cierto? Y ese pecado ha sido una ofensa directa a Dios. Y ese pecado dice: tienes que pagar. Y la paga de ese pecado es la condenación eterna. Sin embargo, hubo uno que se levantó y dijo: yo pago por ti. Yo pago por Juan Carlos. Yo pago por Daniel. Yo pago por Javier. Yo pago por Mario. Yo pago por él. Me ofrezco en su lugar. Y ese amor solamente nos los da el Señor Jesucristo. Por eso, Isaías 1:18 dice lo siguiente, y escúchalo, no nada más con tus oídos, escúchalo con tu corazón. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mira el clamor de este profeta. Y mira lo que nos dice hoy también a todos nosotros: venid luego, ven ya, no tardes. ¿Y quién hace esa invitación? ¿Quién la hace según esta porción? ¿Quién la hace? Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, le está diciendo al hombre, te está diciendo a ti esta noche: ven luego, no te tardes. Esa palabra luego es de prontitud, de diligencia. No es el luego que nosotros ocupamos. Ese luego es de diligencia. Ven ya, es momento de que estés ahora. Dice Jehová: ven luego. ¿Y cuál es la siguiente frase? Estemos a cuenta. Si hoy fuera el día en el que Dios pidiera cuentas de tu vida, ¿qué le entregarías? Quiero decirte algo, y esto lo dice la Biblia, y la Biblia es un libro veraz, es la verdad absoluta. Todos entregaremos cuenta a Dios de lo que hayamos hecho en este mundo. Si hoy fuera el día en el cual tú le tienes que entregar cuentas a Dios por tu vida, ¿qué cuentas le entregarías? Yo le entregaría muy malas cuentas, porque he hecho muchas cosas que no le agradan.
Y al entregarle cuentas de lo que hice con mi vida, Dios me daría un pago por esas cuentas. Y el pago es: ve al lago de fuego, a una condenación eterna. Pero por eso dice el versículo: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Como la grana, ese color rojo profundo. Si fueren así, como la lana serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque si tú vienes a Dios, porque si tú te pones a cuentas con Él, porque si tú le dices: Señor, perdóname, he pecado contra ti, me arrepiento de estos pecados, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Dios dice que te limpia y te deja tan blanco como la nieve. Te deja tan blanco como la blanca lana. Por eso también el apóstol Juan dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ¿qué? Limpia de todo pecado. No, escúchame muy bien, no importa cuán sucio estés. Y no me refiero a cosas terribles que hayas hecho. Ayer decía algo: todos somos personas morales. Y cuando Dios juzga nuestra moralidad, nos encuentra culpables. ¿No es verdad? Porque hay cosas visibles. Y hay cosas que hemos hecho que solamente nosotros sabemos que están mal. Y nos daría vergüenza que alguien más se enterara de eso. Pero si venimos a Cristo, dice la Biblia que su Hijo nos limpia de toda maldad. Qué bendición, ¿no es cierto? Llegar todo sucio por el pecado, tal vez por la amargura, tal vez por la envidia, tal vez por la falta de contentamiento, tal vez por el odio que le tengo a alguna persona. Y llegas con Cristo y le entregas esto y se lo pones en sus manos y Él te limpia de toda esa maldad. Él te limpia de toda esa maldad. ¿Y sabes qué hace con esto? ¿Sabes qué hace con todos tus pecados? ¿Sabes qué hace con ellos? Dice el profeta Miqueas 7:19, léelo conmigo. Él volverá a tener, ¿qué? Misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué hermoso versículo. Él volverá a tener misericordia de nosotros. La misericordia es uno de los atributos más hermosos de Dios, porque la misericordia es amor a lo que no te despierta a amar. Dar un amor a algo que no te nace amar. Eso es misericordia. Y dice la Biblia que Dios volverá a tener misericordia de nosotros. Y sepultará nuestras iniquidades. Aquellas cosas que están en tu corazón que no son buenas. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos. Repite esa palabra. Todos nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir todos? Los pasados, los presentes y los
futuros. Todos nuestros pecados los ha echado en el fondo del mar. De tal forma que cuando Dios ve algún hombre, alguna mujer que ha entregado su corazón a Cristo, que lo ha reconocido como su Señor y como su Salvador, cuando Jesús ve a alguien así, no lo ve como el pecador que es. No lo ve con la sentencia con la cual debería estar pagando, sino lo ve a través de la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo, que le dice al Padre: yo pagué por él, yo di mi vida por él, yo derramé mi sangre en la cruz por él. Él ya no está condenado. Él tiene vida eterna. Él tiene el perdón de sus pecados. Espiritualmente eso es lo que pasa con nosotros. Y esa es la gran verdad y la gran trascendencia de la cruz de Cristo. Eso es lo que vale. No nada más es recordarlo como un hecho histórico, es recordarlo como algo que me va a afectar a mí, que me va a dar un beneficio. La cruz de Cristo, o al tener el conocimiento, me va a condenar más por no haber hecho nada por lo que Cristo pide por mí. Venid luego, no tardes más. La decisión la tomamos solamente cuando estamos vivos. Cuando estamos vivos es cuando podemos tomar esta decisión. Porque si morimos, ya no se puede hacer absolutamente nada. La decisión la tomas en vida. Hoy, cuando tú estás consciente, hoy cuando tú puedes razonar, hoy cuando el Espíritu Santo puede hacer algo en tu corazón, hoy, por eso Dios dice: venid luego, no tardes más. Hoy es el día, hoy es el momento, hoy es la hora para que estés a cuentas, para que tus pecados sean lavados en la sangre de Cristo. ¿Te gustaría esta noche pedirle a Dios perdón por tus pecados? ¿Te gustaría esta noche pedirle a Dios perdón por tus pecados? Por primera vez en tu vida, consciente de la realidad y del principio bíblico que acabamos de estudiar, ¿te gustaría esta noche pedirle a Dios perdón por tus pecados? ¿No quieres que esta noche Jesús te perdone, te salve y te dé la vida eterna? Porque eso es lo que nos da Jesús. Él lo dijo claramente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando este cuerpo deje de funcionar y cierre sus ojos aquí en esta tierra, nuestros ojos se abrirán en la presencia de Dios, porque es la promesa de Cristo, si yo le entrego mi corazón. Así que te repito la pregunta: ¿no te gustaría esta noche pedirle a Dios perdón por tus pecados? ¿No te gustaría que esta noche Jesús te salve y te perdone? ¿No te gustaría esto? Depositar tu fe en Jesús. Una fe que salva, una fe verdadera. Dios quiere perdonarte. El perdón ya está. Lo único que te hace falta es tomarlo, aceptarlo, el perdón. Porque aunque esté el perdón y no lo aceptas, no eres perdonado. Debes aceptar ese perdón. Ayer leíamos el versículo de Romanos: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a ponernos en pie, por favor, y orar a Dios. Te invito a que cierres tus ojos
Y en una actitud reverente oremos a Dios, cerrando nuestros ojos. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Y por el gran sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Señor, gracias. Porque hoy muchos de los que estamos aquí hemos disfrutado ya del perdón de nuestros pecados. Tenemos la certeza de que tu Hijo vive en nuestro corazón. Tenemos la certeza de que si morimos, iremos contigo por la eternidad. Bendito seas por el gran amor con el cual nos has amado. Te damos la honra y la gloria por ello. Pero así como tú estás orando con tus ojos cerrados, tal vez haya alguien esta noche que diga: pastor, creo que hoy es el día de rendir cuentas a Dios. Creo que hoy es el día en el cual yo tengo que presentarme delante de Dios y pedirle perdón por mis pecados. Yo quiero que Jesús me perdone, me salve, que Él me dé una nueva vida, que Él transforme mi vida, que Él me cambie. Eso se llama aceptar a Cristo como Salvador personal. Y me gustaría esta noche hacerte esa invitación. Habrá alguien que por primera vez diga: pastor, es el momento, lo entendí bien. Necesito a Cristo, necesito arreglar cuentas con Él. No quiero ir a la condenación. Él murió por mí para que no fuera a ese lugar. Yo quiero tener el perdón de mis pecados. Quiero ejercer fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, que es lo único, es lo suficiente que puede salvarme. No importa la edad que tengas, seas un niño, seas un adolescente, seas un adulto. Dios está diciéndote hoy a tu corazón: venid luego. No sé si haya alguien esta noche que diga: pastor, ore por mí. Yo quiero entregarle mi corazón a Cristo esta noche. Yo quiero pedirle perdón a Dios por mis pecados. Quiero decirle que me arrepiento de ellos. Quiero decirle que le amo, que me perdone, que me salve, que me dé una nueva vida. Si hay alguien con un deseo así, por favor, muéstremelo. Solamente levantando su mano, eso me dirá: pastor, ore por mí. Yo quiero entregarle hoy mi corazón a Cristo. Quiero que Él me perdone. Quiero que Él me cambie, que me transforme. ¿Habrá alguien? Levante su mano, déjeme orar por usted. Es una decisión muy importante, pero es una decisión que va a trascender para bien en tu vida. Vas a ser salvo, vas a ser perdonado. Estarás con el Señor por la eternidad. ¿Habrá alguien esta noche que diga: pastor, ore por mí? Yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Tal vez seas el único, no importa. Cristo murió por ti, Cristo tomó tu lugar. ¿Quieres hacerlo? Levanta tu mano, déjame orar por ti. No te voy a avergonzar ni nada, solamente quiero orar por ti. Levanta tu mano, déjame orar por ti. Eso me indica: pastor, gracias a Dios. Gracias a Dios por la persona que ya levantó su mano. ¿Habrá alguien más que diga: pastor, ore también por mí? Yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Entendí el mensaje. Quiero hacerlo. Quiero entregarle mi vida a Cristo. No quiero ir a la condenación. Quiero entender y comprender muy bien el sacrificio de Cristo en la cruz. No ya religiosamente, no ya como me lo han pintado, sino como la Biblia lo dice. ¿Habrá alguien más que diga: pastor, ore por mí? Levante su mano, déjeme orar. No seamos cobardes, seamos valientes y en el nombre de Cristo tomemos la decisión. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios. Puede bajar su mano. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que diga: pastor, ore por mí también? Gracias a Dios. He visto su mano. Puede bajarla. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que diga: pastor, ore por mí? Yo también quiero entregarle mi corazón a Cristo esta noche. Dios está haciendo algo. No endurezcas tu corazón. Venid luego. Tal vez hoy es el día en el cual Dios preparó para ti. No lo desperdicies. No sabemos si tendremos otra oportunidad. ¿Habrá alguien más? Déjeme orar por usted. Levante su mano. Gracias a Dios.
Bendito sea Dios, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, ore por mí también? Yo también quiero entregarle mi corazón a Cristo. Es el día que Dios preparó para encontrarme con Él. ¿Habrá alguien más? Levante su mano, déjeme orar por usted. ¿Alguien más? No quiero presionar, pero es una decisión tan importante. Es una decisión tan importante que no me gustaría que te fueras sin Cristo en tu corazón. ¿Habrá alguien más? Déjeme orar por usted. Levante su mano. ¿Quieres hacerlo? Ten el valor. Ten la valentía. Levanta tu mano. Sé que hay luchas. Todos las hemos tenido. Pero en el nombre de Cristo, levanta tu mano y dile, Señor, yo quiero entregarte mi corazón. ¿Habrá alguien más? Levante su mano por última vez. ¿Quieres hacerlo? No te endurezcas. Levanta tu mano. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Así como están en actitud de oración, me gustaría pedirle a un varón y a 3 consejeras que se acerquen aquí conmigo para indicarles, bueno, tres hermanas, por favor. Una ya está allí con Maribel. Adelante. Allí, mira, junto a la hermana Gloria, que puedas tomar un tiempo. Mari, junto a la hermana Betty, junto a la hermana Betty, nuestra hermanita acaba de recibir a Cristo. Se van a acercar con ustedes solamente a compartir la decisión que tomaron. Lilia, ¿puedes acercarte aquí con la hermana de Luis, por favor? Y una hermana más. Hermana Lupita, por favor, ¿me ayuda? Allí atrás, junto a la hermana Tere, si puede pasar. Junto a la hermana Tere, su invitada también recibió a Cristo, puede ir. Y póngame 2 sillas aquí, por favor, hermano Dani. 2 sillas aquí, por favor, para que les aconsejen. Ahorita allá, ya sea aquí o allá afuera, van a aconsejarles. Sí, prepárenme, por favor, los lugares. Y aquí adelante, Javier, un varón que pueda. Adelante, Javier, si puedes hablar con Víctor y compartirle de la decisión que tomó. ¿Alguien más que diga, pastor, yo también quiero entregarle mi corazón a Cristo esta noche? Es el momento. Si quieren allá afuera, Javier, habla con Víctor allá afuera para que no les interrumpa nadie. Aquí dejen solitas a... ¿Habrá alguien más que diga, pastor, ore por mí, yo también quiero entregarle mi corazón a Cristo? Si no es así, oremos a Dios. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor, por lo que tú has hecho esta noche. Tu palabra dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y te damos gracias por lo que hoy has hecho. Bendito sea, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por lo que has hecho en esta noche. Señor, pero todos nosotros los que ya te tenemos a ti, los que ya te hemos entregado nuestro corazón, aumentanos un amor genuino para contigo. Aumentanos, Señor, un verdadero compromiso contigo. Ayúdanos. Nos ponemos en tus manos. Bendito seas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.